Génesis 16, solo el versículo 1. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Bueno, Sara, aquí dice Sarai, ese era su primer nombre, que quiere decir princesa. Y dice, era la esposa de Abraham, que quiere decir padre. Y no le había dado hijos, dice, y en algunas versiones dice tenía una esclava, en otras dice tenía una sierva, y se llamaba Agar. Agar quiere decir huir o escapar, como mejor lo podamos entender. Y estamos viendo en este primer versículo que ella no era de la misma nacionalidad que Abraham y su esposa Sara. Ella era egipcia y recordemos a Abraham y su esposa Sara, ellos eran caldeos, de Ur de los Caldeos, lo que hoy en día es la nación de Irak. Y hay una historia interesante, solo se las quiero contar porque es interesante, pero no tiene mucho que ver con nuestro estudio. Esta es una historia que se cuentan entre los judíos de algunos de sus documentos. Esto no está en la historia, esto tampoco está en la Biblia, pero dicen que Agar fue una de las hijas de Faraón. ¿Se acuerdan cuando estudiamos los capítulos previos, si no me equivoco, el capítulo 14? Vimos que Abraham fue a Egipto durante el tiempo de la hambruna y volvió con esclavos y con muchos animales, y dice que ahí estaba Agar, una de las hijas del faraón, y quedó tan impactada con cómo Dios protegió a Sara de su padre, que era el faraón, que prefirió irse como esclava de Abraham y de Sara que quedarse en Egipto siendo hija del faraón. Y es interesante esa imaginación para hacer una historia así, pero como una vez más les digo, no hay una base bíblica ni tampoco una base histórica. Entonces, verso 2. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Mi pregunta, que me puse a pensar, ¿por qué Sara escogió a Agar? Porque estoy muy segura que Sara tenía muchas otras esclavas, mujeres y solteras. ¿Por qué habrá escogido Sara a Agar? ¿Habrán sido sus atributos físicos? Era una mujer tal vez fuerte, se la notaba una mujer muy sana. Quién sabe, también Agar ha debido ser muy linda. No sabemos. O tal vez eran atributos de su carácter, que Agar demostró hasta ese momento, atributos que le hicieron a pensar a Sara que sí, ella podría ser una excelente candidata para ser la madre del hijo de Abraham. No sabemos, solamente es una pregunta que quería hacer. Sin embargo, de cualquier manera, Sara entregó a Agar a su esposo Abraham para que tenga un hijo con ella. Y no me imagino las cosas, los pensamientos, las ideas que pasarían por la mente de Agar, pero a veces, como dicen, es bueno ponerse en los pies de la otra persona por un momento. Y para entender la Biblia, a veces es bueno ponerse en el lugar de algún personaje de la historia. En este caso, pongámonos un momento en los zapatos de Agar para entender qué cosas podría ella haber pensado. Lo que sí yo entiendo es que Agar era esclava y ella no podía negarse a lo que su ama le estaba pidiendo. No había cómo decir no, no había cómo salir de esta situación. Y de hecho, ya desde ese principio es lamentable lo que está pasando. También yo me puse a pensar, tener a mi hijita y tener que entregársela, digamos, si yo fuera Agar, a la esposa legítima de mi esposo, y que ella tenía que criarse pensando que
Su mamá y su papá son Abraham y Sara en este caso, pero mi hija no me reconocería a mí como su mamá. Lo mismo ha debido pensar Agar. Voy a tener un hijo, pero ese niño no me va a poder reconocer a mí como su madre. Y qué triste aunque se criara con ella, pero a veces como madre, ese es el sueño de la vida de uno, tener un hijo y que ese niño le diga mamá. En fin, son solamente pensamientos que me vinieron al pensar en Agar y en su situación. Esta persona, Agar, al dar a luz un hijo para su amo, ella perdía su oportunidad al amor. Nadie más podía haberse casado con ella, ni ella hubiese podido tener más hijos. Como que al final sí, así ocurrió con Agar. No encontró otro compañero, o sea, no pudo tener otro compañero, ni tampoco ella tuvo más hijos, solo este bebé. Bueno, entonces vemos que Abraham no consultó con Dios, aceptó, se dejó llevar por sus costumbres y hasta cierto punto puedo también entender la impaciencia de Abraham porque habían pasado 10 años. Lo vamos a ver en un momento. Pasaron 10 años desde que Dios le dio la promesa de que iba a tener un hijo. Pero es que nosotros a veces los seres humanos somos impacientes. En la cronología de Dios, en lo que son los tiempos para Dios, no hay apuro. No hay apuro, pero nosotros sí, nos desesperamos. Y también era hasta cierto punto entendible porque tanto Abraham como Sara ya se estaban haciendo ancianos. Y vamos a continuar, mi hermano Celso, si nos lee los versos 3 y 4. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar a su sierva, a egipcio, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y le dio por mujer Abraham a su marido, y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Hasta ahí está bien. Gracias, hermano. Ahora, dicen que en otras versiones lo dice un poquito diferente. Miró con desprecio o despreció a su señora, en fin. Pero se entiende. Sí. La empezó a menospreciar a Sara, que era su señora, por el simple hecho de que estaba embarazada, o sea, estaba cargando el hijo que era tan deseado para Abraham. Y vamos a ver a través de la historia que este fue un error muy grande que cometieron tanto Sara como Abraham, especialmente Sara. Y Sara, es la primera en empezar a sufrir las consecuencias de este error. Yo sé que hay muchas personas que dicen un hijo nunca es un error, pero las decisiones y cómo las tomaron tuvo que involucrar la vida de un ser humano. Pero en este capítulo 16 de Génesis vemos que está cargado de todo tipo de emociones y es importante que usted, mi hermano, que usted, mi hermana, no se convierta en un esclavo de sus emociones. No se deje jamás de llevar por impulsos. Tenemos que tener nuestra vida cimentada en principios que sean, especialmente para los cristianos, principios que solo sean de la Biblia, de acuerdo a la palabra de Dios. De otra manera, usted es simplemente un esclavo o una esclava de sus emociones y eso no le va a resultar nada bueno. Y a Abraham, pues, le pareció, en un momento de emoción, la idea le pareció buenísima, pero no consideró a Dios como su respuesta para que se cumpliera la promesa de tener un hijo. Agar, lo acabamos de leer, comenzó a mirar a su ama con desprecio. ¿Y qué nos dice esto acerca de Agar?
Hay algunos comentaristas que nos describen a Agar como una mujer ejemplar, que fue utilizada por Dios, que estaba en los planes de Dios, que ella temía a Dios, por eso Dios le habló. Pero lamentablemente, perdónenme todos esos comentaristas y todas esas personas tan estudiadas, hay un momento en el que uno tiene que analizar las cosas fríamente y con todo el respeto de sus grandes títulos. No estoy de acuerdo con esa descripción de Agar. ¿Por qué? Este pasaje de la Biblia nos demuestra verdaderamente quién era Agar. Agar era una esclava. Y al empezar a despreciar a su ama, ella está demostrando que no hay verdaderamente un deseo de ser una esclava sumisa a su ama. Las leyes en aquel tiempo imponían a que una esclava debería de obedecer a su ama, y sí, por obediencia a su ama, sí tuvo que estar con el esposo de su ama hasta embarazarse, pero eso no le daba a ella ningún derecho de maltratar a su propia ama. No tuvo respeto hacia Sara, no tuvo respeto hacia Abraham tampoco, y no supo reconocer el lugar que ella tenía en ese hogar o con esa familia. Y también es interesante considerar a Abraham. Abraham, hasta donde hemos leído, no se atrevió a decirle nada a Agar. Y vamos a continuar con la lectura. Verso 5 dice: entonces Sarai le dijo a Abraham: tú tienes la culpa de mi afrenta. Yo puse a mi esclava en tus brazos, y ahora que se ve embarazada, me mira con desprecio. Que el Señor juzgue entre tú y yo. Tu esclava está en tus manos, contestó Abraham. Haz con ella lo que bien te parezca. Y de tal manera comenzó Sarai a maltratar a Agar que ella huyó al desierto. Entonces estamos viendo aquí Sara. Sara se queja con Abraham acerca de lo que esta mujer joven, Agar, está haciendo. Y en palabras un poquito técnicas, entendemos que Agar pasó a ser concubina de Abraham. No era la esposa legítima, pero pasó a ser, como a decir, una segunda esposa, ¿no? Pero no legalmente, sino lo que se dice una concubina. Y al pasar a ser concubina, Agar, se convirtió en responsabilidad de Abraham. Yo tengo un diccionario de la Biblia que explica que cuando Abraham le habló a Sara y le dijo: ahí está tu sierva, para las personas que leyeron esto por primera vez, que eran los israelitas saliendo de Egipto hacia la tierra prometida, ellos entendían lo que Abraham estaba diciendo y haciendo. Él estaba diciendo: hasta aquí llegué con Agar. Ella no es más mi responsabilidad, no es más mi concubina, no es nada mío. Y vuelve ahora Agar a ser esclava de Sara. Y es interesante entender estos detalles, porque si lo leemos así simplemente por leerlo, no tiene mucho sentido. Así que el diccionario me ayudó a entender este detalle. Y triste, muy triste, que Sara tiene una actitud muy negativa hacia esta mujer. Dice la Biblia, la empieza a maltratar. Hablamos hace un momento acerca de las emociones. ¿Qué está haciendo Sara? Está siendo movida por emociones negativas. Y las emociones, una vez más les digo, no deben de ser lo que nos guíe ni lo que nos mueva. Nosotros debemos de aprender a basarnos en los principios bíblicos de perdón, de reconciliación, de amor hacia todos los seres humanos, no importa lo que nos hayan hecho. Entonces, de tal manera maltrató a Agar, nos dice la Biblia, que Agar prefirió huir, prefirió escapar.
qué maltrato más cruel ha debido haber sido. Ujú. Vamos a continuar leyendo. Entonces, verso 7 dice, allí, junto a un manantial que está en el camino a la región del sur, la encontró el ángel del Señor y le preguntó, Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Estoy huyendo de mi dueña Sarai. Multiplicaré tu descendencia que no se podrá contar. Estás embarazada y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Será un hombre indómito como asno salvaje. Luchará contra todos y todos lucharán contra él, y vivirá en conflicto con todos sus hermanos. Como el Señor le había hablado, Agar le puso por nombre el Dios que me ve, pues se decía, ahora he visto al que me ve. Por eso también el pozo que está entre Cades y Bered se conoce con el nombre de pozo del viviente que me ve. Agar le dio a Abraham un hijo, a quien Abraham llamó Ismael. Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael. Estamos viendo entonces que Agar había huido. Acuérdense que el nombre de Agar quiere decir, ¿alguien se acuerda? Huir, escapar. Entonces Agar huye y no tenía ni siquiera dónde ir. Ella estaba demasiado lejos de Egipto, pero el ángel de Dios la encuentra y le habla. Y miren cómo la identifica a Agar. Le dice esclava de Sarai. En otras versiones dice sierva de Sarai. Y es interesante ver que Dios está como tratando de hacerle reflexionar a través de las palabras del ángel, ayudándola a reconocer cuál es su lugar y que ella debe de someterse a la autoridad de su ama. Dios tiene mucha misericordia con nosotros, especialmente cuando estamos perdidos. Se nota que Agar estaba perdida en este desierto y no tenía dónde ir. Dios nos encuentra en momentos y en lugares así, donde no sabemos cómo vamos a continuar con la vida, cómo podemos seguir adelante, pero Dios nos encuentra ahí y nos da palabras de esperanza. Las palabras que Dios le dio a esta sierva, vete donde tu ama y sométete a ella. Las palabras que Dios nos da hoy a nosotros, sométete a Jesucristo, que Él es tu Señor. Reconoce que Jesús es tu Señor. Al decir estas palabras estamos reconociendo que nosotros tenemos que tomar un lugar de siervo, un lugar de esclavos de Jesucristo. Es por eso que la palabra de Dios dice que para ser salvos debemos de reconocer que Jesús es el Señor, someternos a Él totalmente, 100%, y someternos a su autoridad. En este pasaje de la Biblia, ya estamos en los últimos versículos, estamos viendo que el ángel le habla, pero algo muy interesante, ¿se acuerdan en otros pasajes que hemos leído tanto en Mateo como en Génesis? ¿Qué es lo que pasa cuando alguien se encuentra con un ángel o con Dios? ¿Cuál es la reacción natural del humano? Tener miedo. Se asusta. Se asusta uno. Ajá, así es. Pero noten que Agar no se asustó para nada. No se asustó. Esta es una de las pocas personas a la que el ángel o Dios se le aparece y no tiene que decirle, no te asustes. No hizo falta decírselo. Es posible que ella escuchó todo lo que Abraham contó de sus encuentros con Dios y con los ángeles de Dios y o mensajeros de Dios, y ella pensó, bueno, no hace falta asustarse, no sabemos, pero Sí. solo quería decir eso. Entonces, pero una cosa sí es segura, que Agar sí tenía conocimiento de Dios. Él ya sabía que era un ángel de Dios que se le había
presentado y este ángel le da el nombre que iba a tener su hijo, Ismael, que quiere decir Dios oye. Dios oye. Sí, sí, he conocido algunas personas que se llaman Ismael Ujú. y les digo, eso quiere decir Dios oye. Dios oye. Estamos viendo una hostilidad muy grande entre dos mujeres y más adelante vamos a ver que esa hostilidad se transmite de Agar a Ismael, pero no de Sara hacia Isaac, que lo vamos a ver, como digo, en el futuro. Y esta hostilidad no paró. Y son más de 4,000 años desde que han ocurrido estos eventos y todavía existen estas hostilidades. ¿Por qué? ¿Por qué? Empezó con Agar y con Sara. Porque ¿Y cómo es posible que la hostilidad entre estas dos personas y sus descendencias hasta el día de hoy, 4,000 años más tarde, no haya parado, no haya terminado? porque se lo pasaron a sus hijos. Porque le pasaron ese resentimiento a sus hijos. Muy correcto, muy correcto. En este pasaje de la Biblia estamos hablando de emociones. Ujú. Y tal vez la Biblia no habla cómo Agar odió a Sara o cómo Sara llegó a odiar a Agar. No, no habla esas palabras, pero son obvias. Es fácil entender que haya existido este tipo de sentimientos tan fuertes, pero hay una palabra interesante, muy fuerte, se llama resentimiento. Este veneno del resentimiento lo pasamos a los hijos, lo pasamos a la siguiente generación. Yo les invito a todos ustedes, los presentes, mis hermanos y hermanas, amigos y amigas en línea, también ríndase a Jesucristo. Es la única manera de vencer en nuestra vida espiritual. Sométase a Dios, sométase a la voluntad de Jesús, ríndase a Él y reconozca que Jesucristo es el amo, es el dueño